Hola, Enrique, cuéntanos, ¿qué tienes para el día de hoy? Gracias, Carla. Felicidades también a Jennifer y al equipo de Cuerpo Médico. Un programa que ha marcado realmente, mucha importancia en la programación de TV Perú. A ver, hoy hemos seguido este tema con cuidado. Los últimos días hemos planteado las distintas posiciones. Es un tema sumamente importante porque de alguna manera marca lo que puede ser una nueva temporada, un nuevo periodo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Comisión de Constitución finalmente ha aprobado este dictamen que regula la cuestión de confianza. Regula la cuestión de confianza y tiene, como sabemos, la cuestión de confianza es la facultad reconocida constitucionalmente que tiene el Ejecutivo, más allá de lo que es el voto de confianza de los gabinetes. Y en realidad, lo más importante es que esto dice que no procede la cuestión de confianza sobre iniciativas de reforma constitucional ni sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Por ejemplo, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En caso la votación, para estas situaciones sea negativa, no se debe tomar como una denegatoria por parte del Ejecutivo. Es decir, si el Ejecutivo pone cuestión de confianza sobre este tipo de materias y se la niegan, el Ejecutivo no puede interpretar que se está censurando al gabinete. Recordemos que el presidente de la República puede disolver constitucionalmente el Congreso luego de 2 negativas de voto de confianza. Entonces, esto, por supuesto, encierra una complejidad y encierra, como digo, un debate que se va a desarrollar hasta que este dictamen llegue al Pleno. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que el Congreso está usurpando, está cometiendo labores usurpatorias porque el Tribunal Constitucional ya reguló algunos puntos de estos y el Congreso no puede reinterpretar, en todo caso, lo que el Tribunal Constitucional ya definió. Y lo que tendría que hacerse, si es que cabe, sería una reforma constitucional que, como sabemos, se extiende por 2 legislaturas, ¿no? Se vota a lo largo de 2 legislaturas. ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a ver si podemos llegar a entender el meollo de la situación con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado, por supuesto, del Tribunal Constitucional, que ha participado, además, en las 2 sentencias que tocan estos puntos de la cuestión de confianza. Doctor Espinosa Saldaña, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, a ver, doctor Espinosa Saldaña, hay 2 sentencias. La primera, la que acabo de mencionar, que toca el tema de lo que fue la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso. Así es. Que también tocaba y regulaba, ¿no? Sí. No, es que justamente lo que buscó la mayoría del Congreso en ese momento es poner ciertos condicionamientos al ejercicio de la cuestión de confianza a través del reglamento del Congreso, tiene calidad de ley. El segundo caso fue el de justamente la aplicación de la cuestión de confianza y la denegatoria de la cuestión de confianza, como aclaramos, si es que no te hacen caso presentando una propuesta, si es que te aprueban la propuesta después de que han hecho una cosa completamente distinta a lo que tú estabas pidiendo, si es que la tienen, entonces no te hacen caso y ni siquiera aprueban la propuesta tarde si no la tienen ahí dando vueltas, a pesar que en el Perú las iniciativas presidenciales tienen un trato preferencial según el artículo 105 de la Constitución y una apuesta. Este es el tercer caso que va al tribunal. Este es el tercer caso que va al tribunal. Esto va a ir al tribunal. ¿Por qué? Porque el Congreso ya lo aprobó en la comisión, la correlación de fuerzas, si se repite en el Pleno, van a tener los votos para aprobarlo en el Pleno, entonces no es una ley que necesite una votación calificada, basta con una votación simple. Ya sabemos la respuesta que está dando el ministro de Justicia, que es el abogado directo del presidente de la República, entonces el gobierno la va a observar, el Congreso va a insistir, y la va a aprobar por insistencia, y ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal. Estos son como las jugadas iniciales del ajedrez que están todas previstas desde el principio porque hay miles de gente que ya lo estudiaron. Claro. Esto lo más probable que ocurra es lo que estoy planteando.
Ahora, una tercera demanda para ver este asunto. vamos por partes sobre las sentencias que ya han sido emitidas para saber cuál es el territorio en el cual se está caminando. La primera sentencia, la primera sentencia ratifica que la cuestión de confianza había sido pensada por el constituyente con una apertura muy grande, o sea, es decir, con un abanico pues, de posibilidades, y entonces no se podía limitar. Voy a citar exactamente, me parece que es el inciso 75, ¿no? Que dice, a ver, la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Entonces, la norma impugnada en ese momento, esta modificación del reglamento, al establecer que no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo de control político, resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance entre poderes. Cuando hablamos, así es, cuando hablamos de regular o de limitar la cuestión de confianza o de prohibir la cuestión de confianza en casos de reforma constitucional y en casos de labores propias del Congreso, ¿esto contraviene esta sentencia donde el tribunal planteó esta interpretación amplia de las opciones que tiene la cuestión de confianza? A ver, yo contesto en función de lo resuelto el tribunal, con cuidado para que no se entienda, porque como estoy seguro que va a haber una tercera causa, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, la cuestión de confianza se crea en Inglaterra para que el jefe de gobierno, que es el jefe del partido mayoritario, tiene que sacar algo que es incómodo para el país, entonces quiere comprometer al Parlamento, mayoría y oposición, en esta cuestión incómoda. En ningún momento en los más de 500 años que tiene esta institución se le han puesto límites. Dos, en la Asamblea, en el Congreso Constituyente de 1900, que lleva a la Constitución de 1993, quien plantea esto es Enrique Chirino Soto. Y ahí están los diarios de debates. Entonces, Chirino Soto juega con la misma fórmula de la lógica inglesa y dice la cuestión de confianza, recuerde que le está protegiendo a un esquema presidencialista duro como era el del fujimorismo, la cuestión de confianza no puede tener límites. O sea, a tal caso lo que no se puede pedir es pues algo que sea violatorio de derecho fundamental, cosas de este tipo más bien de protección genérica del sistema, pero no debe ser lo suficientemente amplia para que sea un instrumento de gobierno con el cual el presidente puede presionar al Congreso, así como el Congreso tiene instrumentos para presionar al Ejecutivo. Entonces, y no estábamos hablando de la yapa de la vacancia por incapacidad moral, estamos hablando de la censura de ministro, de la interpelación de ministro. Entonces, desde el derribo de gabinetes, si es que no aciertan con la cuestión de confianza. Entonces, en ese parámetro es que nosotros resolvimos. Donde la Constitución no pone límites, nosotros dijimos hay que manejarlo de manera amplia. Cierto es que hay límites formales, entonces inmateriales. O sea, yo no puedo pedir una cuestión de confianza para que me autoricen a matar 5.000 personas. Es un límite material, o sea, no es un contenido que está prohibido hasta por los tratados de derechos humanos. Es cierto que entonces el presidente de la República es quien tiene que hacer una propuesta a través de su presidente del Consejo de Ministros. Es el procedimiento establecido. Entonces, hay ciertas pautas ya previstas, pero la idea de nuestra sentencia es que el margen fuera amplio, que no era que el margen del gobierno, cuando planteara una cuestión de confianza, como tú bien has aclarado, no la del 130, sino aquella que estoy pidiendo, entonces que se haga una actuación en tal sentido, y si no me la dan, entonces si no me dan la confianza en esto, entonces, y junto dos cuestiones de confianza denegadas, se nos va el Congreso. De eso estamos hablando.
Entonces, esa es la primera sentencia y por eso declaramos inconstitucional el reglamento del Congreso que quería meter ciertos límites a este tema. La segunda sentencia tiene una mayor complejidad por lo que fueron los votos. En la segunda sentencia que fue por la disolución del Congreso, en realidad, ¿no? Una de las sentencias más difíciles. ¿No? O sea, que con el tema de la interpretación fáctica, que tiene que ver alguito con este proyecto de ley, porque señala pues que si se da la denegatoria por estos hechos, tiene que interpretar, o sea, el Ejecutivo no puede interpretarlo como tal, en fin, tiene, como digo, esta complejidad, pero a lo que voy es que con el tema fáctico no se ha definido constitucionalmente la materia, ¿no? Porque fueron 4 votos de un lado, hubo 2 votos por ahí y otro voto más. Entiendo que ustedes tienen que tener 5 votos. Cuéntenos un poquito la naturaleza de esa segunda sentencia. No teníamos que tener 5 votos en ese momento porque fue un proceso competencial. Ajá. No fue una demanda de inconstitucionalidad. Ya. Nos bastaba con 4 votos. Ya. Ahora, curiosamente, el nuevo Código Procesal Constitucional pide 5 votos para una sentencia, un proceso competencial. No quiero pensar que tiene que ver una cosa con la otra, pero en ese momento se pedían 4 votos. Y con 4 votos lo que se dijo es, ¿qué pasa si yo presento una cuestión de confianza y nunca me la resuelven? ¿Qué pasa si yo presento una cuestión de confianza y me dicen, sí, la vamos a acatar? Y finalmente, antes de aprobar la cuestión de confianza, hacen exactamente lo contrario que se está pidiendo en la cuestión de confianza. ¿Qué fue lo que pasó con la designación del TC en ese momento? Así es. Entonces, ¿o qué pasa si entonces yo planteo una aprobación de una cuestión de confianza, pero lo hago de aquí a 2 años? Entonces ahí nosotros entendimos, y no solo nosotros, ¿no? Aquí ha habido mucha gente que con poco conocimiento de la materia cree que es una invención nuestra, entonces, y lo ve incluso con ojos políticos. No, esto se ha manejado en contexto de países parlamentarios desde hace buen tiempo, porque entonces, no siempre en los países parlamentarios donde hemos tomado esto, el jefe de gobierno tiene mayoría, a veces es una alianza y la alianza se rompe, o él pierde el control de su partido, como le pasó a la señora Thatcher, que un buen día vino el señor Mayor y le dijo, Margaret, tú ya no eres la jefa del partido porque yo he ganado las elecciones internas. Entonces, entonces, son salidas con las cuales se ha jugado en el derecho comparado. Entonces, ¿qué dijimos allí? ¿Se puede pedir cuestión de confianza por cualquier tema? Sí. El tema no puede ser meterte en la competencia del Congreso. O sea, la cuestión de confianza no podía ser elegir magistrados. Pero sí podía ser proponer un procedimiento más objetivo, más transparente, no que nos entrevisten los partidos porque nos quieren entrevistar, sino que todo el mundo pueda ver la entrevista en los partidos. No, entonces, no que se manejen nuestros currículos con reserva, sino que se publiquen los currículos para saber quiénes somos. Sí, entonces, pero con respecto a lo que usted señala, sí, me queda clara esa parte, pero el tema de las competencias del Congreso, esto está, como limitación me refiero a la cuestión de confianza, esto está definido en la propia Constitución, ¿no? ¿O no? No. ¿Dónde está el límite planteado en las competencias del Congreso? Porque eso sí se habló, sí se debatió en esta situación que usted recuerda de la disolución del Congreso. Porque independientemente, algunos lo desprenden de algunos artículos, pero más es básicamente lo que se llama la teoría de los poderes implícitos. O sea, yo tengo lo que tengo y tengo lo que es necesario para hacer lo que tengo que me da la Constitución. Entonces, yo soy juez constitucional, tengo lo que le dan al juez constitucional y aquellas cosas que me permitan hacer mi trabajo, no las potestades que tiene el Ministerio Público, porque eso no me sirve para mi trabajo como juez constitucional. Eso rompe el equilibrio de poderes y el balance de poderes. Entonces, donde cada cual tiene la competencia que se le da o lo que se puede desprender razonablemente de esa competencia. Ahora. Entonces, esa es la idea. Entonces,
Ahora, ¿qué pasa allí? El gobierno que pidió en ese caso, no pidió meterse en la competencia de la elección de congresistas, de magistrados. Eso es una competencia del Congreso. Eso no lo cambió nadie. Lo que pidió es un cambio de la ley de procedimiento para la elección. Y eso sí lo podía proponer el gobierno. Eso es una norma procedimental. Ahora, sí, hay un tema que era importante ahí. Por ejemplo, en esa interpretación, claro, lo que se pretende acá es reformas constitucionales prohibido la cuestión de confianza. Eso todavía no ha sido aprobado por el Pleno. Si no se diera o si se, digamos, persistiera la interpretación vigente, como la entendemos sobre todo de la primera sentencia amplia, yo, Pedro Castillo, puedo decir, señores del Congreso, opongo cuestión de confianza por la reforma constitucional que permitiría convocar a la Asamblea Constituyente. ¿Eso podría eventualmente darse? Mira, con el parámetro actual hemos sacado reformas constitucionales aprobadas por referéndum. ¿O no nos acordamos de lo que votamos con el expresidente Vizcarra? Entonces, ahora, vamos a ver, pues, porque una cosa es un proyecto en comisión y otra es cómo pasa el proyecto en pleno. Tú, que eres un gran conocedor del funcionamiento del Congreso, sabes que vienen los textos sustitutorios. O sea, lo que sale de una comisión no necesariamente es lo que aprueba el pleno. Y a mí sí me queda claro que lo que va a pasar después, el gobierno no va a aceptar, el Congreso va a insistir y el gobierno va a tocar las puertas del tribunal. Eso sí me queda claro. Entonces, ahora, habrá que ver qué límites está queriendo poner el texto y si esos límites son admisibles con la interpretación que ha hecho el tribunal o no. Perfecto. Habrá que ver. Sí, un último punto de absoluta coyuntura que tiene relación con esto es cuando hablamos de la posibilidad de censurar ministros, no negarle la confianza a un Consejo de Ministros, que sabemos, creo que cualquier Congreso con dos dedos de frente a estas alturas lo pensaría mejor. Pero digamos, creo que hay experiencias concretas recientes que hacen cambiar la estrategia de un Congreso al respecto. Así es, pero la posibilidad de censurar ministros. Si yo estoy en un periodo, en un proceso de censura, yo puedo poner cuestión de confianza. Lo hizo Zabala con Marilú Martes, pero ahí Zabala puso su propia cabeza en bandeja. ¿Yo como gobierno puedo poner cuestión de confianza por cualquier ministro? En este momento, si hacemos la interpretación como la hizo el tribunal y no hemos recibido... A veces la comunicación, si no es todo, es muchísimo, y más en circunstancias como esta donde vivimos, digamos, desconcierto en varios niveles. Es un cruce de circunstancias, de demandas de cambio, de postergaciones de un lado, de formas de entender los radicalismos de otro, de, por supuesto, faltas o problemas, ¿no?, para encarar una gestión tan compleja como esta, problemas también para definirse como un Congreso que casi por definición es de oposición, por la propia composición del Parlamento. Entonces estamos viviendo esta serie de confusiones realmente, incluso para nuestro desconcertado país, casi inédita, diría yo, una situación casi inédita. Conversamos con Gustavo Rodríguez, escritor y editor de Jugo de Caigua, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Enrique, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta sensación de crisis, ¿no? Esta sensación de crisis que uno no sabe también muy bien si es del todo cierta o es como la sensación térmica. Ahora veíamos que nos moríamos de frío y era la sensación térmica de 15 grados y la temperatura está un poquito más alta, pero vivimos esta constante, al menos los periodistas de repente, ¿no? Vivimos en una suerte de zozobra, que uno no sabe si efectivamente es lo que responde, ¿no?, a la situación del país o no tanto. ¿Cómo interpretas desde ese primer nivel esta ansiedad política en tiempos de pandemia, además?
Enrique, es interesante el símil que haces con la temperatura y la sensación térmica, porque finalmente en comunicación la percepción finalmente es la realidad. Y vivimos en un mundo de percepciones, de burbujas antagónicas, ¿no? Que se pelean mucho, asusadas pues por, creo yo, por un cambio de era a nivel mundial. Estamos en no sé, los historiadores en el futuro, no sé cómo llamarán a esta era, pero esta pandemia, el cambio climático, la zozobra económica, pues tiene que caernos a nosotros también, ¿no? No somos un país escindido de la tierra, ¿no? Y en realidad yo creo que lo que complejiza el tema es que la comunicación, la gente piensa que comunicar es informar, ¿no? O sea, emisor, receptor y hay una línea recta. Pero en realidad la comunicación es el constante enlace emocional, emotivo entre las personas. Entonces, comunicación no es solamente lo que se dice, comunicación también es lo que no se dice, comunicación es también el contexto, comunicación también es lo que la gente piensa entender, o sea, la malinterpretación también es comunicación, curiosamente. Entonces, esto hace que en tiempos desesperados y con personas y con líderes, digamos, que piensan más en sí mismos que en sociedad, que en la colectividad, estemos pasando esto, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo con el Ejecutivo y el Parlamento, por ejemplo, es muy sintomático desde hace ya varios años. Así es, pero digamos que he llegado a a una consecuencia realmente, no sé muy bien todavía, porque cuesta, como dices, interpretarlo y entenderlo en toda su magnitud. Pero a ver, si aterrizamos, digamos, a la vena, si nos tomamos así el jugo de caigua directamente y sin pausa. El presidente Castillo ha dado ayer un mensaje de 7 minutos, ¿no? Entonces había un reclamo que también es una demanda, ¿no? Muy grande de la sociedad, de la información y de la comunicación, que el hombre no se comunicaba, ¿no? Entonces ha dado este mensaje de 7 minutos que por otro lado ha sido criticado porque no resuelve o no toca los puntos críticos por ejemplo, las críticas a su gabinete. Ha tocado, sí, otros puntos importantes de economía y de, en fin, enfrentamiento a la pandemia, etcétera. ¿Ese es un estilo de comunicación sustentable, por decirlo de alguna manera? O sea, el presidente podría abordar, ¿no? Si le cuesta de repente dar entrevistas y demás, ¿podría abordar este estilo de comunicación? El mensaje de ayer ha sido saludable en parte porque por fin era necesario que aparezca y dé la cara. Y es un mensaje bueno si solamente lo ves en términos tácticos. Es decir, es un mensaje que apaga incendios de corto plazo, pero como lo dije hace un rato, comunicación no es solamente salir a dar la cara y hablar. Comunicación también es lo que pasa en el día a día y las señales que da la gente en la que tú supuestamente confías. Entonces, yo no veo que pueda sostenerse a largo plazo una comunicación saludable con la gente y con los demás pues, actores, si no de verdad empieza a hacer correctivos, creo yo, ¿no? O sea, tiene para empezar un gabinete pues muy controvertido con temas que calan en la población de forma muy honda y con razón, diría yo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tampoco veo yo, y esto sí va no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo, y de repente convenga que nos salgamos un poquito de lo que es la política, porque si solamente hablamos de la política como ciencia, yo no soy, la verdad, un politólogo, si solamente nos quedamos entrampados ahí, vamos a darnos cuenta de que vamos a andar en círculos siempre, tratando de perseguir una explicación que siempre va a ser esquiva. ¿Sabes qué nos falta, Enrique, en general como sociedad y con nuestros líderes para que den el ejemplo? Cortesía. Hace
25 años aproximadamente, los neurocientíficos descubrieron algo que ya se intuía, ¿no? Que el ser humano, nosotros tenemos neuronas espejo, ¿no? Estas neuronas que nos ayudaron en la civilización a armar sociedad, o sea, a imitar lo bueno y también lo malo. Entonces, nosotros como primates sofisticados que somos finalmente, tratamos de imitar finalmente a quienes consideramos líderes. Y si vemos que los líderes del Ejecutivo o del Legislativo no son corteses el uno con el otro, tienen siempre esta actitud de macheteo, pues la sociedad termina tarde o temprano contagiándose y terminan instalándose cosas que no habían hace 5 o 6 años. O sea, Enrique, hace 10 años la palabra vacancia no se nombraba casi. ¿Y cómo terminó siendo parte de la cultura del meme, es decir, de la repetición? O sea, cómo a través de estas neuronas espejo, como sea, se ha ido instalando esta realidad. Y es nocivísimo que estemos siempre con esta espada de Damocles encima, ¿no? Vacancia, y habría que añadir en todo caso también la disolución del Congreso, ¿no? Pero bueno, de acuerdo, efectivamente es un proceso que se ha agudizado en los últimos 5 años. Y ojo, que tiene varios aspectos ahí. El macheteo incluye a la prensa, el macheteo incluye la indiscriminación de un caso como el de Lavajato, que no parecía terminar nunca y hasta ahora no tiene sentencias, y que se llevó a toda la clase política por delante. O sea, hay un proceso de introspección como sociedad que nos va a tocar hacer seguramente, ¿no? Y nos va a llevar, pero efectivamente, este tema de la falta de cortesía, porque claro, en política todo era una repartija, pues. En política que los políticos conversen estaba mal también, ¿no? Llegar a algún tipo de acuerdo era, pues, totalmente estigmatizado, ¿no? Y eso probablemente es este reflejo de esta involución en nuestra forma de comunicación como sociedad que en parte estamos pagando ahora mismo. Pero al mismo tiempo lo que tienes al frente, y no quiero centrarte en la política, pero es muy interesante lo que tú describes de cómo finalmente los políticos nuestros, es el huevo y la gallina, ¿no? Consecuencia de la sociedad, pero también un espejo, una emulación, ¿no? A partir del liderazgo. Pero al mismo tiempo tienes congresistas pues bisoños, porque también eso se suponía que había que eliminar. Cualquier tipo de experiencia política también era un pecado, y sales con lo que sales, con una especie de novatada, pues, ¿no? De la presidenta del Congreso, porque es una novatada, ¿no? O sea, darle una entrevista, no le voy a dar entrevista a nadie, se la doy a un diario popular, ¿no? Para hacerme de repente, ¿no? Qué sé yo, la que tiene calle, y termino como termino. Entonces estamos hablando también de una suma de factores donde la inexperiencia, creo, Gustavo, juega un papel fundamental. Y tú acabas de decir algo, en medio de la inexperiencia, por lo menos hay que rodearse bien, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Totalmente, porque cuando hay inexperiencia y falta de muñeca y hay falta de seguridad en sí mismo, y no se tiene pues alma de estadista, seas parlamentario o seas ejecutivo, puedes tender muy fácilmente a caer en demagogia y en populismo, ¿no? Y la demagogia y el populismo no se expresa solamente en leyes, se expresa incluso nosotros, o sea, desde, cuando alguien dice eso es lo que le gusta a la gente en realidad, cuando uno dice, oye, todo el mundo lo está diciendo, cuando, claro, la presidenta del Congreso dice, la calle pide vacancia, o cuando el presidente dice, el pueblo lo pide, ¿no? Todos, o sea, alguna vez caemos en la tentación de decir, pucha, la calle me respalda, el pueblo me respalda, pero finalmente el pueblo es esta entidad, ¿no? Esta construcción que usamos para instrumentalizarlo, nuestras propias ambiciones, ¿no? Es muy manoseado eso. Entonces, convendría, pues, como dices tú, Enrique, que cada uno de nosotros asuma de qué manera la ha regado, la ha fregado en estos tiempos. Ahora que hablabas sobre, me has hecho acordar de qué manera también el conflicto se ha instalado, ahora que decías, ¿no? Parece que nos hemos olvidado que la política
el arte de pactar, de conversar, no es el arte de ganarle al otro, es el arte de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero los medios de comunicación en nuestro país durante años, poco a poco nos han ido acostumbrando a que el conflicto es lo que debe primar bajo los reflectores. O sea, desde los reality shows donde el rating subía cuando ponías a dos personas peleando, hasta los medios de comunicación cuando ponen en los titulares, esos titulares de comillas, ¿no? De citas, donde fulano dijo esto y mengano respondió esto, buscando la candela. Estamos acostumbrados a que el conflicto nos guíe y no puede ser, no puede ser, y la peor expresión de eso lo vemos en las redes. O sea, lo que hace 10 años en Twitter era cadenas de ayuda, o datos curiosos, o cosas que no sabías, ahora es un espectáculo de dagas voladoras, ¿no? O sea, de verdad, deberíamos empezar a poner los reflectores en gente que imponga la cortesía como modo de conducta, finalmente. Es verdad, las formas son las que en realidad llegan a superar conflictos, y ahí hay un montón de temas, ¿no? Como dices, la cortesía, la tolerancia, el humor juega un papel, ¿no? El humor juega un papel para bajar la polarización. Hemos seguido perdiendo el humor también a la hora de nuestros relacionamientos políticos. Hay un último tema que quería tocar contigo, porque sí hay una especie, en esto donde se mezcla la demagogia, el populismo, en fin, la conflictividad, hay como una especie de choque, no sé cómo llamarlo, pero si es de choque cultural, de choque de perspectiva, donde una parte del país, o quienes dicen representarlo, dice, yo represento a estos pueblos postergados, y en esa realidad la misoginia pues no es tan grave, o sencillamente no está dentro de del razonamiento. En fin, el tema de nos habíamos pensado como una sociedad en muchos casos mestiza, y resulta que no, que la recuperación de una identidad, que duda cabe, estamos en un sitio donde impulsamos la interculturalidad, ¿no? Pero la recuperación de la identidad originaria es lo que debe primar para hablar de esta idea plurinacional, como Bolivia y Ecuador. Entonces, estamos hablando también de debates donde paradigmas que han sustentado nuestra nación están medio tembleques, ¿no? Mira, cuando fueron la segunda vuelta electoral en nuestro país, yo me preocupé mucho cuando uno de los sectores en pugna se adueñó de la camiseta nacional. Porque hay símbolos que no se deben tocar, porque no deben ser excluyentes, ¿no? No deben decir, quienes están conmigo merecen usar la camiseta, y quienes no están conmigo pues no son, claro, entre comillas, peruanas, ¿no? Eso termina alineándose con el fascismo de alguna forma, ¿no? O sea, hay ciudadanos mejores que otros, ¿no? O hay ciudadanos que merecen entrar al reino de los cielos y otros no, o hay quienes merecen ser peruanos y otros no. Y lo que está ocurriendo ahora con algunos discursos del actual gobierno también tienen que ver con eso. O sea, instalar esta idea de que hay peruanos que sí merecen ser llamados peruanos con mayor rotundidad que otros, ¿no? Es una idea igual de abominable. Entonces, sí, pues en nombre del pueblo se pueden cometer atrocidades así, ¿no? Yo hasta ahora no estoy seguro de si somos una nación, sinceramente. Creo que somos una nación en construcción, pero definitivamente que salga alguien a sugerir que hay peruanos que merecen ser mejor tratados que otros por el solo hecho de su procedencia, sea de donde seas, pues me parece que atenta contra esa construcción. Gracias, Gustavo, como siempre, un gusto verte, un gusto conversar contigo. Siempre me quedo un poco más preocupado cuando conversamos, pero bueno, así es la vida, así es el Perú, y seguramente un gusto, como digo, por lo menos vernos por la pantalla. Ya debemos tener las dos dosis, así que será motivo para reencontrarnos. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. Han condenado por encubrimiento real
a 4 años de prisión suspendida al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Volvemos. Noticia de último minuto que comentamos brevemente a través de un tuit. Terremoto en Acapulco, sismo de magnitud 7,4, sacude México. Este es CNN en español. El Twitter, los medios internacionales están informando de lo mismo y que incluso pues Ciudad de México, ¿no?, ha sido sacudida, pero lo que conocemos es que el epicentro ha sido en el balneario de Acapulco. Pues iremos informando, por supuesto, en nuestros espacios noticiosos de esta noticia en desarrollo. Le damos la bienvenida al ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, porque ha sido condenado a 4 años de prisión suspendida el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por encubrimiento real. Lo primero, Luis, ¿cómo está usted? Un gusto verlo. Es conocer su opinión sobre esta sentencia y sobre su importancia. Estamos hablando de una prisión suspendida en este caso. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. En efecto, ya el juez supremo y instructor ha dictado hoy día sentencia condenatoria contra el ex fiscal de la Nación por delito de encubrimiento real, ¿no?, atribuyendo que el cese en funciones en el equipo especial de tanto el fiscal superior coordinador como el fiscal provincial José Domingo Pérez tenía como finalidad favorecer a una de las investigadas, en específico a la señora Keiko Fujimori, y entorpecer las investigaciones y los procesos que se seguían específicamente respecto de la empresa Odebrecht. El juez ha concluido que los medios probatorios le han permitido a él desvanecer la presunción de inocencia del ex fiscal de la Nación y le ha impuesto 4 años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el plazo de 3 años. Lo ha inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público por 4 años y le ha impuesto 100.000 soles de reparación civil. Considero pues que esta es una sentencia que en su momento deberá ser revisada por la Corte Superior, puesto que por la Sala Especial de la Corte Suprema, puesto que entiendo que el ex fiscal de la Nación ha interpuesto recurso de apelación, pero marca de todas maneras un hito pues, en lo que constituye lucha contra la corrupción en el país. Claro, efectivamente este fue un cese de fiscales que generó una indignación, ¿no?, muy grande en el país en su momento, y que claro, se conocían pues las vinculaciones del señor Chávarri, o por lo menos, a ver, aquí también, ¿no?, jugaba mucho lo que había sido el peso, ¿no?, de una agrupación política para influir, ¿no?, en determinadas instancias, en este caso de la investigación. En el tema de la sentencia como tal, ¿por qué lo que le toca es prisión suspendida al ex fiscal de la Nación? ¿Por qué no hay una prisión, en todo caso, si cabía, efectiva? El juez supremo ha considerado como circunstancia atenuante la edad del ex fiscal de la Nación al momento de los hechos. Tenía 67 años. El código establece un trato especial, un atenuante, ¿no?, para las personas mayores de 65 años que cometen un delito. Además, dado que la pena es de 4 años de privación de libertad, el código faculta también que en estos casos la pena pueda ser suspendida condicionalmente. Estas consideraciones son las que han llevado al juez supremo pues precisamente a imponer una pena suspendida condicionalmente bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Que tengan en cuenta que, si bien es cierto, esta es una pena que no implica una privación de libertad efectiva, sí implica pues una condena, ¿no?, e implica una declaración de responsabilidad del ex fiscal de la Nación respecto a la comisión de estos delitos. Y existen otros procesos en giro contra él, ¿no es cierto?, que en su momento deberán de ser tomados en cuenta al resolver esta sentencia también. Exactamente, hay otros procesos en marcha, como el tema del lacrado de las oficinas, ¿verdad? Esta sentencia no toca ese caso. No, esa sentencia no toca ese caso, está todavía ese proceso pendiente.
Y finalmente en ese caso se habrá de establecer, pues, ¿no?, la responsabilidad que la Fiscalía de la Nación atribuye al doctor Chávarri. Claro, si es que se le encuentra responsable, ya este antecedente jugará también, ¿no es cierto?, al momento de graduar la pena a imponer en ese caso. Hay que recordar que en nuestro sistema penal, desde el año 2003, las penas no se subsumen, las penas se suman, ¿no? En tal sentido, esto deberá ser tomado en cuenta también en su momento. Sin duda. Y bueno, y efectivamente estamos hablando de quien fue fiscal de la Nación, y uno retrocede a ese tiempo y recuerda lo que fue la tosudez, hay que decirlo, ¿no?, del señor Chávarri de continuar al frente de la Fiscalía cuando ya se habían revelado vínculos, ¿no?, con los cuellos blancos y demás. Probablemente la historia hubiera sido diferente también, ¿no? Hubo realmente un desgaste con consecuencias penales, ¿no?, en este caso, cuando seguramente si él hubiera, como dicen en el Perú, dado un paso al costado, quizás le hubiera ido algo mejor. Yo quería preguntarle, ahora que se discute tanto, ¿no?, de la corrupción, que no se va a dar un milímetro a la corrupción y demás, y hay cierta confusión en torno a cómo llevar a cabo las políticas anticorrupción. Había propuestas bastante interesantes y no sé si estas se están tomando en cuenta como tal. ¿Cómo ve? De hecho, el Acuerdo Nacional puso sobre la mesa temas que tienen que ver con la reforma judicial y que tocan el tema de corrupción. ¿Cuál debería ser la ruta más viable, más sensible, más posible en estas circunstancias que vive el Perú para poder avanzar adelante con políticas anticorrupción? Bueno, como muy bien dices, Enrique, hay una serie de informes y documentos de trabajo que nos remiten incluso hacia inicios de este siglo. Recordarás, hacia fines del gobierno de transición e inicios del gobierno del presidente Toledo, se presentaron una serie de lineamientos de política de lucha contra la corrupción, muchas de las cuales están ahí sin ser aplicadas y no han perdido vigencia. Entonces, lo importante es tener en cuenta esto, y llama la atención y preocupa sobremanera, pues, ¿no?, la conducta errática del gobierno respecto de este tema, no proponer ninguna medida efectiva de lucha contra la corrupción. Es más, la única medida que hemos escuchado al presidente, no sé, implica un desconocimiento de la existencia de la Contraloría General de la República, ¿no? El tema de la propuesto un encargado de revisar los contratos. De la organización supervisora. Pues exacto, eso es función propia de la Contraloría. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero, reforzar las instituciones, ¿no es cierto?, de prevención y de control, como la Contraloría General de la República, reforzar al Poder Judicial y al Ministerio Público, ¿no?, para dotarlos de mayores elementos a efectos de que puedan cumplir debida y adecuadamente con sus funciones, reforzar la Junta Nacional de Justicia, para que pueda también, ¿no?, superar el reto en el que se encuentra, y creo yo que está haciendo una muy buena labor respecto de los casos estos de ratificación y conociendo precisamente los procesos disciplinarios. Corresponde también a la Junta abocarse al nombramiento de jueces de todas las instancias. Entonces, en realidad hay mucho que hacer respecto del tema de lucha contra la corrupción, ¿no? No bastan solo discursos. Hay estudios, hay lineamientos de política que deben ser ya implementados. No se soluciona la lucha contra la corrupción solo aumentando penas o modificando el Código Penal. Lo que se requiere son políticas a mediano y largo plazo, pero políticas de Estado que impliquen un compromiso de los diferentes actores, tanto del gobierno como de los que se encuentran en la oposición, a fin de llevar adelante todas estas políticas. Este liderazgo, cuando hablamos desde el Ejecutivo, ¿de dónde debe partir? La Presidencia de la República, por supuesto, pero ¿de dónde más tiene que estar ubicado? ¿Es el Ministerio de Justicia? Exacto, tendría que ser el Presidente de la República el Ministro de Justicia, ¿no es cierto?, que es el asesor legal del gobierno, es el que debe de
encabezar precisamente estos esfuerzos a fin de lograr adelante estas acciones. Y hay que tener en cuenta pues que el Consejo de Gobierno también tiene, el Consejo de Estado tiene una labor importante respecto a este tema, ¿no? Al complementar las actuaciones y las intervenciones del Presidente de la República, la Presidenta del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Contralor y los demás entes que tienen una participación activa. Es necesario pues, llevar adelante esas políticas, elaborar los proyectos de ley, presentarlos y sustentarlos ante el Congreso, ¿no? Generando, ¿no es cierto?, una participación también a la ciudadanía, porque las entidades civiles también tienen mucho que ofrecer y mucho que decir respecto a estos temas, ¿no? Hay que impulsar, porque finalmente no, en lo que va del siglo no hemos implementado mayores políticas de lucha contra la corrupción. Estamos en una falencia y esto es lo que ha ocasionado precisamente que después del fenómeno de lucha contra la corrupción a inicio del siglo, los casos del expresidente Fujimori y Vladimiro Montesinos, hayamos vuelto a caer nuevamente 15 años después en casos serios de corrupción que aún nos siguen pues afectando, ¿no? En el tema de la pandemia, por ejemplo, se han presentado una serie de casos inaceptables de corrupción, aprovechando precisamente esta grave situación y buscando determinados funcionarios públicos que enriquecerse a costas del sufrimiento de la población. Esto es inaceptable y eso lo que requiere es enfrentar este problema de manera seria, no demagógica, sino seria, trabajando con los proyectos que ya existen e incorporando pues a los demás órganos de Estado bajo la égida del ministro de Justicia, que debe de constituirse en el coordinador, ¿no? Esto también de los áreas anticorrupción ya ha demostrado que no tienen ningún efecto, ¿no? Más que propagandístico, mediático. Aquí el ministro de Justicia tiene que encabezar las coordinaciones para lograr la materialización de estas políticas. Bueno, esperemos que así sea. Hay movimientos en Palacio. Vamos a ver si finalmente hay algún tipo también de cambios con respecto a esto y que, bueno, dejemos un poquito el tema de los escándalos. Hoy hemos visto otro más, ¿no? Con el señor, uno de los fundadores de Movadef, ingresando a Palacio. Dicen que visitó a uno, visitó al otro, los confundió, en fin. Deberíamos pasar realmente a los temas que importan y usted los acaba de describir muy bien. Los diagnósticos están ahí, las políticas están puestas sobre la mesa y es responsabilidad del gobierno de implementarlas. Gracias, Luis Vargas Valdivia, por acompañarnos esta noche. Procurador anticorrupción. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con toda la información deportiva con En Pared, con Joana y Lucho. No creo que se pueda ver otra forma o una forma similar de narrar los deportes como lo hacen estos dos compañeros. La efervescente Joana y el estoico Lucho, que parece 3 veces inmunizado contra este despliegue de energía diario que hace su compañero. Tengan ustedes una excelente noche. Adiós.